de Primera de Corintios 15, 3 y 4, es lo que conocemos como el credo, y es cómo se resume nuestra fe en la persona, en la vida, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es la manera en cómo pues el apóstol Pablo estaba resumiendo esta gran obra, y de hecho desde niños, en las clases de los niños se nos enseña estos pasajes, es conocido como el credo, porque la obra del Señor, la obra que Dios ideó en su persona para poder salvarnos, para poder estar en comunión con Él, es resumida en estos dos versículos. Y es en el sacrificio del Señor lo que más llama la atención frecuentemente, porque es el acto en donde vemos al Señor Jesús tomando nuestro lugar, cargando sobre Él el pecado de nosotros, cargando sobre Él el juicio, el justo juicio de Dios en su persona, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Y esta es la parte, la parte a veces más vistosa en toda la obra, pero sin duda la resurrección también es un factor importante en esta gran obra. Y en la resurrección del Señor Jesús, aún sigue el Señor planeando. Nosotros creemos que, o bueno, al menos fue mi percepción durante algún tiempo, que la obra del Señor acabó cuando Él pagó por nuestros pecados. Y generalmente así nosotros lo conceptualizamos. Pero la obra del Señor sigue aún más allá, y en la resurrección, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a meditar con la ayuda del Señor en esta parte de la resurrección, algunos factores, porque se puede hablar muchísimo, hay muchísimo de qué aprender, qué estudiar, en qué gozarnos acerca de esta resurrección. El título de la meditación de esta mañana es: resucitó el Señor, bienaventurados. Resucitó el Señor, bienaventurados. Y voy a invitarles, hermanos, que vamos a leer la porción bíblica que va a ser base en esta meditación. Es en Juan, capítulo 20. Y vamos a darle lectura del versículo 11 al versículo 17. Y vamos a estar usando otros textos alternos a esta lectura. Pero en este pasaje vamos a ver vamos a basarnos en la mayoría para esta meditación. Juan 20, del 11 al 17. Vamos a hacerlo alternadamente. Voy a invitarles que nos pongamos de pie. Por favor, hermanos, vamos a darle lectura. Yo leo el 11, ustedes el 12, y en el versículo 17 nos unimos todos. Juan 20, del 11 al 17. La palabra del Señor dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús yacía. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Moviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Juntos, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a ver 4 puntos, hermanos, en esta mañana. El primer punto es el cumplimiento de profecías
El segundo punto es aceptados ante el Padre. El tercer punto es fortaleza para el que busca a Dios, temor para el mundo. El último punto y cuarto es el Señor de la iglesia. En este día, la Unión Femenil es la que se encarga de organizar este servicio, porque fueron las mujeres las que primero vieron al Señor Jesús. Y pareciera ser que es algo así al aire, que fue una coincidencia. Y pensando en esta situación y en este hecho tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pensaba yo en la parte cuando la serpiente engaña a Eva y Dios da una sentencia a la serpiente. En Génesis 3:15 le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y gran parte de esta profecía, gran parte de esta sentencia se cumplió en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba dando su vida por cada uno de nosotros. Pero es algo curioso que esa enemistad siguiera. Y es así que, por alguna razón, el Señor le permite a las mujeres, a María, a María Magdalena, María la madre de Jacobo, a Juana y a otras muchas mujeres más que fueron al sepulcro de mañana, de la mañana del día de la resurrección del Señor Jesús. Y es algo como si el Señor les estuviera dando dándoles una segunda oportunidad. No sé cómo expresarlo, lo tenía muy bien claro hace unos momentos, pero como si el Señor estuviera usándoles nuevamente a las mujeres para llevar a cabo esta redención hacia las mujeres. Pudieron haber sido los apóstoles, pudieron haber sido que los apóstoles fueran ellos los primeros en ir a buscar al Señor Jesús. Y no solamente desde la mañana del primer día de la semana, sino las mujeres estuvieron aún todo lo que fue la crucifixión, y dice en Lucas que ellas estuvieron siguiendo cada paso, aún cuando el Señor ya había entregado el Espíritu, cuando el Señor había muerto. Dice que ellos estuvieron cuando le bajaron de la cruz, las mujeres estuvieron cuando fue José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor Jesús, y ellas fueron siguiendo y ver dónde iban a poner el cuerpo del Señor Jesús. Y no solamente eso, aún desde el día viernes estuvieron preparándose para poder estar preparadas el primer día de la semana. Una vez pasando el día de reposo, poder ellas estar preparadas para este acto que estaban haciendo. Y es como si ellas tuvieran esta segunda oportunidad. Claro, es una percepción personal, no lo dice la Biblia tal cual, es una percepción personal, pero es algo interesante que me pareció correcto pues compartirlo, solamente como una percepción personal. Vuelvo a repetir, hermanos, otra cosa que estaba pasando en ese momento, cumpliéndose las profecías. Hay una profecía en Isaías 53:9 que dice, voy a invitarles que vayamos, Isaías 53:9, hermanos. Si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, me ayuda a dar la lectura. Isaías 53:9. ¿Lo encontré, hermanos? Voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hoy en día podemos decir que aunque la manera de sepultar a alguien hoy en día es muy parecido, sea una persona de bajos recursos y una persona muy adinerada, son muy similares, pero en ese momento no era así. En ese momento las personas que no tenían los recursos, que eran considerados como pobres, la mayoría de esas personas cuando fallecían se ponían en fosas comunes,
o se ponían en una tumba alquilada. Solamente las personas ricas, las personas de buena posición económica, las personas que eran gobernantes, las personas que eran sacerdotes o reyes, eran las personas que se les sepultaba en una cueva, en una sepultura que en ese momento era una cueva, ya sea natural o ya sea que la mandaran ellos mismos a hacer su propia sepultura, pero una sepultura particular, no la compartían. El hecho de que las mujeres se hubieran preparado para ungir al Señor, para llevarle especies aromáticas, ungüentos, era también algo propio de cada una de las personas adineradas en ese momento. Y seguía cumpliéndose la palabra del Señor, y seguía Dios en su plan, llevando a cabo cada paso a paso lo que Él había dicho de su persona. De tal manera que aún después de la muerte del Señor Jesús, y de tal manera que en la depresión en la que probablemente estaban cada uno de sus discípulos, cada uno de las personas, de las mujeres que estaban tristes por la muerte del Señor Jesús, en un momento dado, cuando el Espíritu les revelara todas estas cosas, ellos pudieran estar seguros y pudieran tener más evidencia de que la muerte del Señor Jesús, y aún en su muerte, Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo. La misma Biblia dice en el Evangelio de Juan que cada uno de ellos no creía aún en la muerte, cuando ya el Señor estaba ya en la sepultura, estaban tristes y esperaban más cosas. Dice en el libro de Lucas que iban de camino dos discípulos, y dicen ellos textualmente dicen: nosotros esperábamos que Él fuera el que restaurara el reino de Israel. Nosotros esperábamos, pero nos decepcionamos. Porque era el sentir humano en cada uno de ellos, por las situaciones tan difíciles que habían visto, por la injusticia que habían visto en el Señor Jesús. Porque en su propia mentalidad ellos se habían creado un panorama en donde iba muy diferente, muy distante del plan que el Señor tenía. Probablemente ellos en sus limitaciones estaban mirando solamente su propio beneficio. No estaban mirando a Aldo 2000 años después, miles de kilómetros lejos de esa cultura en la que estaba desarrollándose todo este panorama, pero el Señor sí. Y el Señor estaba mirando no solamente al hermano Aldo, sino a cada uno de nosotros, hermanos, que estamos hoy reunidos en este lugar, y es una bendición grande. De tal manera que aún en la muerte del Señor Jesús, el Señor seguía cumpliendo su palabra, para que una vez que ellos entendieran, no habría duda de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador del mundo. Ya lo sabían, lo supieron en vida, ahora tenían que saberlo en la muerte del Señor Jesús. Y seguían cumpliéndose las profecías del Señor Jesús. En Lucas 23, hermanos, Lucas 23. Del versículo 53 al capítulo 24, 1, voy a darle lectura, hermanos. Dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana. Está hablando de José de Arimatea. Y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro donde estaban sepultando al Señor Jesús, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, ese mismo día, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y ese es lo que les comentaba hace un momento. Generalmente, cuando leemos la Biblia, lo leemos así de corrido, y a veces no ponemos atención en los detalles, pero es importante el hecho de entender que con la muerte del Señor Jesús no se acabó todo. Para nosotros sí, humanamente, cuando alguien fallece se acaba todo, ya sea cuando fallece un ser querido,
sabemos que ya no lo vamos a ver, ya no vamos a tener más relación con Él en este mundo. Y más cuando lleguemos a faltar nosotros, ya no vamos a tener nada que ver. Si llegamos a hacer tener éxito en nuestra vida, hasta ahí se acaba en este mundo. Pero no en la persona, no en el plan del Señor, porque aún en su muerte seguía cumpliendo cada una de las profecías que de Él se habían dicho. Y vamos, hermanos, vamos a regresar a Juan, capítulo 20, la porción que tomamos como base para la meditación de esta mañana. Juan 20, y voy a leer nuevamente, hermanos, el versículo 17, Juan 20, 17. Dentro de toda esta actividad que todavía se estaba dando en el ámbito espiritual y en el cumplimiento de las profecías, y dentro de toda esta bendición que Dios le dio a las mujeres, a María Magdalena y a las demás mujeres, de ser las primeras que atestiguaran este hecho tan importante en la historia de la iglesia, llega algo que a mi percepción fue una declaración de victoria del Señor y una declaración de victoria para nosotros. Dice en el versículo 17, hermanos, ya leímos todo el contexto, todos los demás versículos anteriores, pero llega el momento, dice la Biblia, versículo 17, capítulo 20 de Juan, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En todo el ministerio del Señor Jesús, les revela a sus discípulos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis siervos, ustedes son mis amigos. Pero aquí en este momento, cuando el Señor ha resucitado, cuando ha pagado la deuda por nuestros pecados, cuando el Señor ha vencido sobre la muerte, levantándose de la tumba, da esta declaración a María, esta revelación a María, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. La promesa estaba cumplida, hermanos, la redención ya estaba efectuada y la reconciliación con el Padre estaba hecha. Hasta este momento se usaba de animales, la sangre de animales para poder cubrir nuestras faltas o las faltas de los hombres para con Dios, sacrificando continuamente a animales. Se tenía que hacer varios rituales para que el Señor mismo había mandado para poder estar en paz con Dios. Solamente se podía entrar una vez al año al lugar santísimo para poder expiar los pecados del pueblo. Pero de aquí en adelante, hermanos, de aquí de la resurrección, del momento tan importante cuando el Señor Jesús se levanta de la tumba en adelante, es de que podríamos entrar a la presencia del Señor con toda libertad, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso es una bendición y se lo revela a María y le dice, ve a mis hermanos. ¿Seguimos siendo sus siervos del Señor? Claro que sí. ¿Seguimos siendo sus discípulos? Claro que sí, porque seguimos aprendiendo del Señor Jesús y toda nuestra vida debemos de estar meditando y estudiando en la palabra del Señor para aprender de Él. No va a llegar un momento, no es como en la escuela que llevamos un curso y alguien nos da un certificado de decir, tú ya eres ingeniero, tú ya eres doctor, tú ya eres licenciado, etcétera. Nosotros debemos como discípulos día con día, estar estudiando, meditando en la palabra del Señor. Y si alguno llega a pensar de que ya leí mi Biblia una vez en el año y ahora ¿qué voy a leer? Hermano, es una mentalidad muy corta espiritualmente, porque le aseguro que si usted la vuelve a leer, va a encontrar cosas nuevas. Y si usted la vuelve a leer el otro año, va a encontrar otras cosas nuevas.
de tal manera que entre más vaya adentrándose, más vaya buscando al Señor, más vaya aprendiendo de Él, se va a dar cuenta que aún falta mucho por aprender y no lo vamos a aprender, ni aún toda una vida de estudio nos va a llevar a un conocimiento pleno de lo que es el Señor Jesús hasta que lleguemos a su presencia. ¿Y seguimos siendo sus amigos? De seguro que sí, porque Él nos ha llamado amigos, pero de ese momento en adelante, ahora somos sus hermanos. Ahora, así como Dios, así como el Padre le dio un lugar especial a nuestro Señor Jesucristo por la obediencia, ahora el Señor nos pone una posición especial al creer en Él. De tal manera que es la primera vez que se muestra al Señor Jesús como nuestro hermano. Pablo dice que es el primogénito de todos. El Señor Jesús es la primicia de todos nosotros como cuerpo de Dios, como hermanos en Dios, como hijos de Dios. Pero es de este momento en adelante cuando ya es un hecho esta bendición. Seríamos vistos por el Padre con ese entrañable amor con que ve al Hijo. Porque ya no va a haber nuestros errores, ya no va a haber nuestras faltas delante de Él, ahora va a haber su sangre, la sangre de su Hijo sobre nuestras vidas, que cubre todo pecado, que cubre toda maldad. No es que proceda de nosotros, no es que nosotros por naturaleza seamos buenos y busquemos a Dios, es que ahora la sangre de su Hijo, la sangre perfecta del Señor Jesucristo y el sacrificio que pagó toda demanda del Padre, entonces eso nos iba a llevar a poder tener una posición especial también ante el Padre. Seríamos usados por el Padre como usó a su Hijo. El Señor mismo declaró, cosas mayores harán que estas, porque yo voy al Padre. Y lo vemos en el libro de los Hechos como Pedro, como Pablo, como los apóstoles hacían cosas tan grandiosas que el pueblo entero se maravillaba y decía, aún la gente estudiada, religiosa de ese tiempo, reconocía que el poder de Dios estaba obrando en cada uno de esos discípulos. Seríamos uno con Jesús, así como Jesús es uno con el Padre. Y eso es algo realmente grandioso, hermanos. El hecho de poder estar en comunión con Dios. Cuando hacemos nuestra decisión, empezamos a caminar, hacemos nuestra decisión de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, empezamos a caminar en nuestra vida espiritual y por alguna razón llegamos a fallarle. Hermanos, sentimos ese pesar, ese peso del pecado, pero no es porque nosotros seamos buenos, sino porque el Espíritu Santo y porque Dios está redarguyendo nuestros corazones de tal manera que no nos deja estar en paz, porque hemos hecho un compromiso, porque si nosotros le fallamos, el Señor no va a fallar y Él no va a pasar por alto la promesa que hizo de ser uno con el Hijo y de ser uno con el Padre. Esa fue la oración del Señor Jesús antes de su sacrificio en este mundo. Y si llegara a pasar, hermanos, no seamos pues renuentes, no nos conformemos a quedarnos en esa situación de fallarle al Señor. Tenemos la bendición por la resurrección, por la muerte y resurrección del Señor Jesús. Tenemos esta bendición de ir inmediatamente al Padre, al Señor Jesús y decirle, Dios, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque pequé. El Señor lo sabe. Es algo impresionante, hermano, saber que el Señor Jesús pagó por los pecados antes de conocerlo y más aún conociéndole cuando llegamos a fallar.
Y es una bendición para nosotros, hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué bendición que ahora podemos estar ante el Padre con el mismo amor que tiene para su Hijo. Punto 3, hermanos, fortaleza para el que busca a Dios, temor para el mundo. De ese momento en adelante, y se lo declara también a María y a las mujeres, ese hecho tan grandioso que se dio, la resurrección del Señor. El Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio, compartía el mensaje de amor que el Padre le dio al Señor Jesús para que diera al mundo. Y hubo muchísima gente que escuchó ese mensaje. Mucha gente, de hecho, para este entonces, el tiempo del Señor Jesús, se estima que había un promedio de 50,000 personas habitando en Jerusalén en ese tiempo. Y si pudiéramos pensar, decir, bueno, ok, a lo mejor no todos los 50,000 escucharon el mensaje del Señor, pero haciendo la cuenta de todas las personas que iban o que fueron beneficiadas, ya sea que el Señor que estuvieron cuando el Señor alimentó a 5,000, a 4,000, cuando estuvo en el templo sanando, etcétera. Probablemente 20,000 personas tuvieron la oportunidad de ver cómo el Señor, el mensaje del Señor y los milagros que el Señor hacía a favor de las personas. Cuando el Señor resucita, ya no se muestra a todas las personas. Y hay un hecho interesante también. Le voy a invitar que vayamos a Mateo 28, hermanos. Mateo 28, vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Yo lo leo, hermanos. Mateo 28, versículos 4 y 5. Dice esta porción. Bueno, voy a leer desde el versículo 3, hermanos. Dice, su aspecto, está hablando de un ángel, está hablando del ángel que llegó a remover la piedra de la tumba del Señor Jesús. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y viene aquí, hermanos, algo muy especial, algo que solamente le da a las mujeres y a su iglesia en adelante. Dice del versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. De seguro que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver a un ángel, también nos espantaríamos, porque de seguro que ha de ser impresionante esta experiencia. De hecho, dice el escritor de Mateo que era como un relámpago. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos alterado, impresionado cuando en una tormenta llega un relámpago. Siempre ese es algo inesperado, es algo ruidoso, es algo que espanta. Y dice la Biblia que era como un relámpago, como este fenómeno era la apariencia del ángel, o cómo lo percibieron tanto los soldados como las mujeres que iban a buscar al Señor Jesús. Pero el temor se apodera, el temor afecta solamente a los soldados, solamente a los que no buscaban a Jesús. Y eso es algo para pensar. Y realmente, de hecho, es una realidad. Es una realidad porque hoy en día la iglesia del Señor, y solamente la iglesia del Señor, en cualquier situación, en cualquier experiencia
difícil, en cualquier experiencia triste, en cualquier experiencia desfavorable, es la única que puede, aún independientemente de las situaciones, no tener temor. Y qué bendición cuando podemos, como hijos de Dios, llegar a tener esa confianza en el Señor de tal manera que aunque el panorama futuro, el panorama que se nos está presentando sea realmente negativo, podamos tener la confianza y la seguridad que Dios tiene en sus manos cada situación. Y de hecho, es algo que solamente es una bendición para la iglesia. Dice en este pasaje que los soldados, gente ruda, si hoy en día un soldado es recio, si hoy en día un soldado es una persona que está entrenada para no tener miedo, mucho más, yo creo, en ese tiempo, donde era más cruel cada una de las batallas, donde aún las acciones legales eran más crueles, estaban mucho más acoplados o preparados para situaciones de temor. Pero cuando se presenta ese ángel, este ángel, a cada uno de ellos dice que se quedaron como muertos, se desmayaron de la impresión. El miedo que sintieron en su interior fue tanto que tuvieron que su cuerpo tuvo esta reacción de autodefensa, ¿no? De desmayarse. Hay un animal muy curioso en la naturaleza que para protegerse se hace el muerto, es la zarigüeya. Cuando llega un depredador, cuando llega una situación que él detecta que es de peligro, lo que hace es hacerse el muerto. Es para preservar su vida. Pues pareciera que así pasó con estos soldados. Tuvieron tanto temor que se desmayaron, quedaron como muertos. Pero las palabras de este ángel fueron claras hacia las mujeres, porque había un factor importante. Y dice en el versículo 5, después de los dos puntos, no temáis vosotras. El mundo tema y debe de temer, pero vosotras no, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Y esa es una sentencia, una declaración también para cada uno de nosotros. De tal manera que podríamos decir, iglesia, tú no temas, porque yo sé que estás buscando a Jesús, a que fue crucificado. ¿Y qué es lo que hace el mundo, hermanos? ¿Qué es lo que hace el mundo para contrarrestar ese temor? Hoy la gente se apega a idolatrías, se apega a rituales, se apega a muchísimas cosas más. De hecho, hoy en día la adoración a la muerte ha crecido demasiado. La adoración al ocultismo, hay nuevas religiones, normalmente no sé qué sea, sectas, religiones que vienen desde Centroamérica, Sudamérica. Porque lo que buscamos es pues, que la muerte no nos lleve, ¿no? Estar bien con la muerte De hecho, hay hasta frases motivacionales para ese tipo de cosas. Y lo más asombroso, gente que no conoce a Dios, aquellas personas que no buscan a Dios, le tienen miedo a la muerte. Algo que como cristianos no quiere decir que retemos a la muerte y que busquemos el día en que partamos de este mundo, pero lo que sí podemos estar seguros es que en el momento en que el Señor nos lleve de esta tierra, sabemos exactamente el lugar y la situación en la que vamos a estar. Algo que el mundo no puede hacerlo, algo que ni siquiera los líderes religiosos pueden estar seguros, pero la iglesia del Señor sí. La iglesia del Señor sí puede estar segura del lugar en donde vamos a estar,
después de este mundo. Si usted, hermano, si usted, hermana, aún haciéndose esta pregunta, ¿le tengo miedo a la muerte? ¿Usted tiene alguna duda? Le aconsejo, hermanos, que pues confíe más en el Señor, porque por la resurrección del Señor es de que podemos estar seguros que estaremos con Él, gozando de lo que Él ha preparado para nosotros, gozando de la presencia del Padre para nosotros, y esto va a ser lo que es algo, va a ser mejor que en esta vida. Vamos al último punto, hermanos, punto número 4. El Señor de la iglesia y el nacimiento del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús y el sacrificio del Señor Jesús fue revelado a todo el mundo, hermanos, fue para todos. Como comentaba hace un momento, lo vieron mínimo 20,000 personas, si no es que toda la población de Jerusalén y de sus pueblos alrededor vieron al Señor Jesús, vieron cómo sanaba enfermos, vieron cómo multiplicaba el pan, vieron cómo levantaba muertos, vieron este ministerio del Señor Jesús, todas estas personas. Pero la resurrección del Señor Jesús solamente es para su iglesia. El Señor Jesús pudo haberse mostrado al mundo después de haber resucitado y pudo haberles dicho, mira, no bajé en la cruz cuando tú me dijiste, pero mira, hice algo todavía mucho más grandioso, resucité. Pudo haber ido ante Nicodemo, pudo haber ido ante Caifás, ante todo el Sanedrín, ante Pilato y decirle, mira, cuando yo dije que yo soy el Mesías y aquí están las heridas de mis manos, las heridas de mi costado, yo soy el Mesías. Y probablemente el mundo se hubiera asombrado, algunos se hubieran convertido y de seguro también que habría quienes aún así no hubieran creído en el Señor. Porque la dureza del ser humano llega a ser tan grande que aún teniendo al mismo Señor enfrente no creyeron en Él. Pero no fue así. Dice la Biblia que, vamos a Hechos 1:15, hermanos, para no solamente decirles, sino que lo veamos en la misma Biblia. Hechos 1:15, de entrada dice en este pasaje, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. En Primera de Corintios 15 también, hermanos. Perdón, Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Versículos 5 y 8. Del 5 al 8. Es Primera de Corintios 15. Sí, perdón. Sí, es Primera de Corintios 15. Dice la palabra del Señor, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Y ese es un factor importante, a más de 500 hermanos a la vez. Era la iglesia del Señor. En Hechos 1:16 dice que apareció a 120, también hermanos. En Primera de Corintios dice que apareció a más de 500 hermanos, los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Señor Jesús apareció solamente a su iglesia. Porque el mensaje de amor y el mensaje que debemos de dar nosotros al mundo es el amor del Señor hacia sus vidas, tomando su lugar en la cruz. Pero la victoria de la resurrección es solamente para su iglesia. De tal manera, hermanos, que debemos de gozarnos en esta gracia que el Señor nos ha dado. No es para todo el mundo. Y podría ser que como iglesia seamos pocos a comparación de toda la gente que puede habitar en esta colonia. Pero es algo aún más grandioso, que aún siendo pocos, lo hizo para nosotros solamente. Para esta su iglesia, Príncipe de Paz, y para en cada lugar donde con manos limpias buscan al Señor Jesús. Qué bendición. Ya para terminar, hermanos, quisiera que
Veamos Juan 20, 29. Juan 20, 29. Y como comentaba hace un momento, de seguro que el Señor Jesús, aún si hubiera presentadose a toda la gente importante de su tiempo, tal vez no hubieran creído muchos de ellos. Y dice en este pasaje, Juan 20, 29, voy a invitarles que lo leamos todos ahí en nuestros lugares. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a una sola voz. Juan 20, 29, la palabra del Señor dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron. ¿Vio, hermanos, cómo se levantó el Señor Jesús? Estuvo ahí, ha visto cómo se levanta un muerto de la tumba, ha visto cómo se le abren los ojos a una persona que nació ciego de nacimiento. No lo vimos, hermanos, pero Dios nos da esta bendición de poder ser bienaventurados porque creemos que el Señor lo hizo. Creemos que el Señor estuvo en esta tierra, creemos que hizo cada uno de los milagros que dice en la Biblia, creemos que murió tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y creemos que resucitó. ¿Y sabe qué? Para usted que ha creído, hay una bienaventuranza. Bienaventurado usted que no vio, pero cree que esto es real. Y nuevamente es algo que solamente es para su iglesia. Qué bendición que podemos, y a veces no dimensionamos todo lo que como hijos de Dios y como iglesia, Dios nos ha dado. Y aún lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el tiempo a nuestro hermano. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la meditación de esta mañana. Bendito sea nuestro Dios por la resurrección y por el trabajo que hizo en la cruz del Calvario para poderlo redimir, para que hoy tengamos